Bienvenidos a su podcast, gracias a Grupo Resurrección. Estamos tocando temas muy especiales y en esta oportunidad quiero decirle que vamos a tratar un tema que usted nos hacía la sugerencia y no vengo solo, vengo acompañado. No sin antes contarle cuál es el tema del día de ahora. El tema es el novenario, ritual de fe y despedida. Y ahora me acompaña el padre Freddy Romero y también la licenciada Cintia. Así es que bienvenidos. Gracias, es un gusto estar este día compartiendo el espacio con el padre Freddy, del cual vamos a aprender bastante y por supuesto vamos a aportar desde el lado emocional y psicológico al tema. Padre Freddy, bienvenido. Gracias por la invitación. Es un privilegio el poder compartir con ustedes este tema y pues esperamos poder aportar, ¿verdad? Y poder ayudar también a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, para que desde el lado bíblico, desde el lado pastoral, claro, obviamente puedan encontrar también un alivio. Así que un gusto y a la disposición. Bueno, bienvenidos. Como siempre nosotros tocamos temas, derribamos mitos, hablamos sin tabú, por supuesto. Y de eso se trata, padre. Vamos a tocar el tema específicamente para todas aquellas personas que podemos desconocer cuál es el significado del novenario. Padre, ¿qué es el novenario? Bueno, hablar del novenario es hablar de una serie de acciones, ¿sí?, costumbres, tradiciones, que se hacen. Creo que lo primero que tenemos que hablar es el tema de la muerte. O sea, y la muerte, hermanos, es un tema bien especial. Sí, claro. Porque curiosamente todos sabemos que vamos a morir. Es ¿verdad? Un hecho. Exacto. Todos, creo que nadie ignora que va a morir. Así es. El caso es cuándo y cómo, ¿verdad? Eso es lo que nos causa interrogantes en la vida. Pero cuando una persona muere, hay cambios, tanto en la persona que muere como en la familia. ¿Cómo no? Entonces, la familia, enfocándonos en el tema de la familia del fallecido, hace ciertas acciones, ¿verdad? Y una de ellas es el novenario. Así es. ¿Verdad? Donde se hace, bueno, puede ser un novenario de misas o puede ser un novenario de rosarios. Ahora, ¿cómo la Biblia sustenta un novenario? Cuando vamos nosotros al libro de Levítico, que es parte de la ley de Moisés, ¿verdad? Parte del Antiguo Testamento. Como una base bíblica. Exacto. La base bíblica es que en el capítulo 14 del libro de Levítico, sí, Dios le da instrucciones al pueblo de Israel cómo tenían ellos que tratar a una persona fallecida. Y cómo tenían ellos que llevar el luto. Y Dios lo divide en 3 etapas o 3 partes. La primera etapa es el día que muere la persona, ¿verdad? El día de, sí, claro, la persona muere y la familia, ellos debían en ese momento de sepultar ese cuerpo, ¿verdad? Cabe mencionar que la costumbre de velación de cuerpos, sí, de velación de cadáveres, es una costumbre de la cultura occidental, no de la cultura oriental. O sea, nosotros tenemos la costumbre que cuando muere un familiar o cuando muere un amigo, una persona conocida, siempre preguntamos, ¿verdad?, ¿dónde lo van a velar? Sí, exacto. Puede ser un servicio domiciliar, puede ser un servicio en una capilla como estas, que por cierto son capillas muy adecuadas para eso. Sí, así es. Y la familia viene, los amigos, y comparten tanto con los dolientes como también pueden ver ellos el cadáver, ¿verdad? En Israel eso no se hacía, incluso no se hace. ¿Por qué razón? ¿Se consideraba algo impuro? Se consideraba algo impuro, porque la ley de Moisés decía que toda persona que estaba en contacto con un cadáver, claro, permanecía en estado impuro por 40 días. 40 días, sí. Ahora bien, entonces la primera etapa era el día de, sí, ¿verdad? La persona moría, inmediatamente lo cubrían con vendas, hacían todo el proceso de embalsamiento, y lo sepultaba. Pero claro, no había redes sociales, sí, no había radio, televisión. Entonces, ¿cómo se daba cuenta las personas que fulano había fallecido? Así es. Por la tradición oral, ¿verdad? De repente yo le contaba a mi amigo, el amigo al amigo. Entonces, esos amigos venían a la familia doliente a dar el pésame. Claro. En la Biblia tenemos un ejemplo muy especial, cuando muere Lázaro. Sí. A Jesús le cuentan que Lázaro está enfermo. Jesús toma su tiempo, pero Jesús está en Galilea. Entonces de Galilea él se dirige a Jerusalén, ¿verdad? Claro.
donde vivía Lázaro. Entonces, ese camino le lleva 2 días. Bueno, le lleva 4 días. Sí. Jesús llega al 4.º día. Okay. Lázaro ya estaba sepultado, pero dice que había muchas personas en la casa de Marta. Así es. Esas personas eran amigos, conocidos, familiares que habían llegado a dar el pésame. El cuerpo ya no estaba ahí. El cuerpo ya no estaba, okay, pero la familia estaba recibiendo el pésame. Claro. Ese segundo proceso eran 9 días, ¿verdad? 9 días. Entonces, en esos 9 días, la familia, pues los dolientes estaban recibiendo el pésame, sí, incluso a veces recibiendo algunas donaciones, okay, ¿verdad? Por el hecho de poder ayudar, más que todo cuando era el esposo el que moría, claro, la esposa quedaba pues sin un sustento económico, así es, entonces se les ayudaba. Pero esos 9 días, ¿de dónde salían? Y es que Dios había establecido que en esos 9 días también se orara por la familia, claro, ¿verdad? Por la forma que Jesús habló, que no hay mejor o no hay muestra de amor más grande que orar por los demás. Así es. Y obviamente esos 9 días venían por, bueno, entonces la palabra novenario, para poder entender esto. Para no extendernos, porque yo veo que exacto, si nos vamos solo con la intro, nos vamos con más del tiempo del podcast. Para no extendernos, claro, pero la palabra novenario entonces viene de esos 9 días, de una novena de días. Perfecto. ¿Verdad? Y esa novena de días llega a la hora novena, sí, que eran las 3 de la tarde, okay, que de acuerdo a la cultura judía era la hora de la oración. Perfecto. Entonces, eso, y ahí teníamos 10 días. Sí. Y la ley entonces de Moisés decía que por 30 días más la familia debía de vestir de luto. Okay. Si era la esposa, por ejemplo, vestir de luto. Es la parte tradicional donde vemos siempre las personas de color negro. Exacto. Okay. Eso es vestir de luto. Entonces, perdón, padre, cosa que se viene rompiendo ya por tradición. Hoy llega usted a alguna velación, ya no es necesario que la gente ande luciendo negro. Y a eso quiero llegar, que esto, padre, viene evolucionando. Exacto. El novenario igual manera, viene evolucionando. Viene evolucionando. Como usted me lo presenta, desde la parte, los tiempos judíos hasta la fecha, ha habido una evolución constante. Exacto, porque perfecto, recordemos que fue una transculturación que se hizo, okay, ya que se trae esa costumbre a la cultura occidental. O podemos decir que se ha ido tropicalizando también, ¿verdad? Okay. Ahora, solo cierro la idea con esto. Claro. Cuando se cumplían 40 días, sí, la familia debía de acercarse al templo, sí, con una ofrenda de purificación. Okay. Ahora, por esa razón es que nosotros tenemos la costumbre de celebrar la misa de 40 días, okay, o la celebración de 40 días, sí, ¿verdad? Porque la familia es llegando a la iglesia, llegando al templo para recibir de Dios esa fortaleza. Okay. Cintia, ¿cómo en la parte psicológica puede ayudar este periodo, este tiempo de 9 días a la familia doliente? Claro que sí, Marlon. Y quizás voy a explicar o aclarar 2 conceptos de los cuales hemos estado hablando, escuchando al padre, sí, y justamente es la diferencia entre luto y duelo, porque usualmente se considera que es lo mismo, pero sí, no es lo mismo. Y luto justamente son esas costumbres, tradiciones, como mencionaba el padre, la vestimenta oscura, sí, el hecho de cuántos días vamos a mantener, por ejemplo, que en la casa no haya música a todo volumen, que yo no voy a asistir a una reunión, una fiesta, por ejemplo, cuando fallece alguien y dice, bueno, vamos a tener 3 días de luto nacional y vamos a poner la bandera media asta y muchas otras tradiciones y costumbres que son más bien culturales o sociales. Y el duelo es ese dolor interno, personal que yo siento tras la pérdida de un ser querido o de algo, ¿verdad?, que signifique bastante para mí, porque ya hemos hablado que cuando nos referimos al duelo es toda pérdida significativa, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces, aclarando eso, sí, entonces, aclarando eso, por supuesto que ayuda y contribuye en el proceso de duelo. ¿Por qué? Primero, porque siempre hemos dicho de que la fe es uno de los principales recursos personales que tiene cada quien para ir manejando este proceso de duelo, para ir elaborando de la manera más saludable posible el proceso de duelo. Pero si a esto nosotros le agregamos que durante esos 9 días hay
compañía de nuestros seres queridos más allegados, que no dejan solo a la familia doliente, sino que se está acompañando en todas las tradiciones que comentaba el padre. Entonces, que se active la red de apoyo cercana durante estos primeros días, que son bastante difíciles dentro de todo el proceso, es muy saludable, muy reconfortable, y nosotros pues recomendamos que si las personas practican alguna fe, que activen todo eso durante esos días, porque es cuando más se necesita, y por supuesto que ayudan bastante. Ok, bueno, el fortalecimiento, eso es algo importante, mantenernos en esa comunidad, en esa comunión, en esa coinonía. Padre, la importancia del novenario en la fe, ¿dónde radica? Bueno, recordemos que cuando hablamos de novenario podemos hacer dos cosas. Sí. Puede ser un novenario de misas, Sí. ¿verdad? Que pues regularmente la familia va a una parroquia cercana, Correcto. pide que se le puedan celebrar 9 misas Así en es. honor al ser querido que ha fallecido. Y claro, en esa misa pues hay un mensaje de reconciliación, la familia se reúne, la familia socializa el tema, Claro. ¿verdad? Y hablándolo, pues la licenciada sabe mejor que al hablar el tema se va encontrando una ayuda. Y la otra opción es el Santo Rosario. Ok. El Santo Rosario, que es una oración, es un formato creado por Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII, Sí. año 1214 exactamente, que comprende 50 Aves Marías. El Ave María pues es bíblico, ¿verdad? Claro. El saludo que le dio el ángel a la Virgen María en el momento de la encarnación. Ok. Entonces, y luego oraciones hacia o para la familia, pero también para el fallecido. Claro. Hay una diferencia, creo que es valedero dar el dato, hay una diferencia entre el rosario para difuntos y el rosario para la Virgen. Sí. Son dos cosas distintas. El rosario para difuntos tiene las oraciones del fallecido y obviamente tiene las letanías. Ok. El rosario para la Virgen no tiene letanías. Ahora, ¿cómo ayuda? Mire, ayuda en mucho. ¿Por qué razón? Porque el estar recibiendo el apoyo, como dice la licenciada, Sí, claro. el estar uniéndose en oración, eso ayuda a la familia doliente a poder ir entendiendo, a poder ir comprendiendo la muerte de su ser querido. Así es. Claro, cada muerte, cada caso es distinto, ¿verdad? Porque yo por lo menos como sacerdote, cuando celebro una misa de cuerpo presente, Sí. yo siempre pregunto cuántos años tenía la persona que ha fallecido, Claro. de qué murió, ¿verdad? ¿Por qué razón? Eso es importante, Sí, claro. porque la Biblia dice que los hijos de Dios vamos a vivir 70 años, 80 y más los bien portados, Así ¿verdad? es. O los que... Exacto. Entonces, pero ¿qué pasa cuando una persona muere a los 20 años? Entonces, hubo algo que falló y ahí es donde, desde el punto de vista bíblico pastoral, hay que hacerle ver a la persona, bueno, más que toda la familia, ¿verdad? Ese acompañamiento. Así es. Igual la forma de morir, o sea, pues lamentablemente tanto accidente de tránsito, Correcto. ¿verdad? Todo eso trae mucho dolor a la familia, que es muy distinto cuando una persona pues ha estado en un proceso de salud. Exacto. Y finalmente muere. Y la importancia radica, padre, en desarrollar el novenario para una familia. ¿Qué importante puede ser este punto? ¿De qué manera se fortalece la fe? ¿Qué es el novenario? ¿Qué conlleva? Ok, fíjense que es bien interesante la pregunta, gracias. Sí. De hecho, ¿por qué razón? Mire, la pedagogía de Dios es tan importante. Dios a veces va a utilizar estos escenarios como la muerte de un ser querido para poder llegar a la familia. Y obviamente la familia, creo que todos cuando vemos un funeral, rápidamente decimos, caramba, yo también voy a morir. Sí, exacto. ¿Verdad? O sea, yo también Nos voy. sensibilizamos Exacto, en esa área. nos sensibilizamos. Ajá. Y eso nos hace ver, ok, cómo estoy llevando mi vida, ¿verdad? Claro. Cómo yo estoy guiándome
¿qué va a pasar cuando yo muera? Bueno, es más, creo que se vuelve un proceso de Autorreflexión. Autorreflexión, correcto. Nos lleva a eso, ¿verdad? Claro. Vivimos ese proceso. Claro, y fíjese que eso es lo que se trata de hacer, más que todo. Yo tengo el privilegio de conocer aquí en San Salvador muchas personas que las he conocido en una misa de cuerpo presente. Ok. Que ellos tal vez piden el servicio, tal vez no era a mí que me llamaban, pero de repente el padre que podía o que llamaron no podía, me dice, mire padre, cúbrame, vengo. Pero yo siempre creo que es un momento oportuno para poder ayudarle a la familia a entender en base bíblica, por supuesto, Claro. lo que es o lo que es ese momento, ¿no? Así es. Y es ahí donde va a ayudar para que las personas puedan, primero, pues sanar un poco el dolor, Claro. ¿verdad? Vivir el duelo, vivirlo, pero también poder ellos mismos poder entender que lo que le pasó a la persona, pues también, esa muerte también la vamos a vivir nosotros. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, por eso se dice, ¿no? Ellos se nos han adelantado, Así es. pero nosotros vamos a morir un día. Entonces, Estamos entonces adquiriendo aquello que sabemos que llevamos el mismo camino, exacto, ¿verdad? Cintia, ¿en qué parte entra la labor de la psicología en todo esto que estamos hablando? Sí, estaba escuchando al padre y justamente nosotros también cuando trabajamos el proceso de duelo, la elaboración del proceso de duelo, nosotros decimos que debemos de resignificar la muerte de nuestro ser querido y que al atravesar o al caminar todo este dolor que nos deja su partida física, nos convertamos en mejores seres humanos. O sea, justamente que aprendamos de esto. También coincidimos en que uno de los factores que nosotros mencionamos bastante es el hecho de que si algo tenemos asegurado al nacer es que todos vamos a morir. Y entonces, pero independientemente si son 10 años, 50 o 80 años, hay que ir buscando la mejor versión de uno mismo como ser humano. Hay que vivir esa vida con calidad y hay que reforzar aspectos como la fe también, ¿verdad? Entonces, sí coincidimos en esa parte de cómo esa pérdida de nuestro ser querido, alguien que tanto amamos, nos convierta a nosotros en mejores seres humanos y la fe es un recurso para lograrlo. Considerando los comentarios de los dos invitados el día de ahora, llego a una conclusión y es que el novenario sirve tanto para la familia, pero aquí es donde quiero que el padre también me aclare. Llegamos al punto en que la familia, el que queda, el doliente, es un proceso de reflexión, pero para la persona que ya partió, para el alma, padre, por favor, cuénteme qué sucede, en qué le ayuda a esta alma el novenario. Ok, bueno, vayamos a la Biblia y hablemos de la muerte en sí. La segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 8, nos dice nos da el concepto de la muerte. Okay. Y nos dice que morir es estar ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ese es el concepto bíblico. Sí. Ahora, ¿cómo entender ese concepto bíblico? Okay. Para entenderlo es importante entender que los seres humanos somos seres tripartitos. Sí. O sea, somos espíritu, tenemos un alma y estamos en este cuerpo. Así es. Eso es importante porque hay algunos grupos, ¿verdad?, no cristianos, que en algún momento dicen, no, nosotros somos cuerpo con un alma. Ajá. Pero la Biblia dice que somos espíritu, que tenemos un alma y estamos en este cuerpo. Okay, ahora, también dice que que el alma y el espíritu son eternos, sí, no mueren. Uh-huh. Pero el cuerpo no es eterno, porque el cuerpo es material. Es claro, el cuerpo, ¿verdad?, se queda. Claro, cuando nos sale una cana, pues es porque estamos vivos y estamos envejeciendo, ¿verdad? Vamos evolucionando. Nos sale una arruga es porque vamos evolucionando, vamos poniéndonos más guapos, como dicen. Ahora bien, pero ¿qué pasa entonces cuando el cuerpo muere? Bueno, el cuerpo muere y Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice lo que continúa. Dice que el cuerpo debe de volver a la tierra, porque de ahí salió. Pero el alma y el espíritu vuelven al Padre, quien los dio. Así es. Entonces, claro, ahí es donde la familia toma el cuerpo y lo sepultamos. Claro.
Pero el alma no ha muerto, el alma sigue viva. Exacto. Ahora, algo importante que mencionar es que no es posible que el alma se pueda quedar ahí en la casa, porque mucha gente dice, mire, yo siento que el alma de mi ser querido o el espíritu de mi ser querido está en la casa, está en el cuarto, está en el carro donde él compartía. Es donde No se posible. malinterpreta el término que la gente es el alma en pena. Exacto. Ok. Exacto. O sea, no es posible bíblicamente. ¿Por qué razón? Porque lo único que a nosotros como hijos de Dios y como seres y espíritus de Dios nos detiene acá es el cuerpo. Así es. Este cuerpo es lo único que nos detiene acá. Sí, Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. así es. Entonces, inmediatamente este cuerpo muere, mi alma sale, mi espíritu sale, que al final se unen y vamos a la presencia de Dios. Ok. ¿Verdad? Entonces, es ahí donde vamos a ese momento que la Biblia habla que estaremos cara A cara. con Dios. Ok. Porque vea qué interesante. La Biblia dice que a Dios carne y sangre no lo puede ver. Ok. ¿Pero a qué se refiere eso? Que mientras yo esté en este cuerpo yo no puedo ver a Dios. Sí, claro. Yo le puedo decir a ustedes, miren, Dios está aquí. Y si ustedes son personas de fe me van a decir amén. Pero la pregunta es, ¿dónde está? ¿O por qué no lo veo? Correcto. Ahora, ¿por qué no lo vemos? Bueno, por dos razones, ¿verdad? Primero, porque estamos en este cuerpo. Así es. Y segundo, porque obviamente Dios es espíritu. Y el espíritu, el cuerpo no lo puede ver. Ok. Pero inmediatamente el cuerpo muere, el alma, insisto, el alma y el espíritu sale y vamos a la presencia de Dios. Sí. Ahora bien, evidentemente solo hay un dato o un texto más bien en la Biblia que está en el segundo libro de los Macabeos, Ok. donde se nos recomienda, o sea, no es que mencione efectos para esa alma, porque tenemos que ser honestos, hermanos. Es en vida que debemos de buscar a Dios, Sí. ¿verdad? Yo entiendo que es una obra de misericordia el poder orar, ¿verdad?, por el alma de nuestro ser querido que ya falleció, Correcto. o por algún amigo, hermano, pero es en vida que nosotros podemos expresar nuestra fe, creer, porque la Biblia dice que se cree con el corazón y se profesa con la boca. Ok. Entonces, cuando el cuerpo muere, el alma va a Dios. Sí. Job capítulo 19 dice, yo sé que iré a Dios, le veré cara a cara. Ok. Y si yo he caminado con Cristo, si yo he sido una persona que he abierto mi corazón al Señor y que yo tengo y he profesado esa fe, por supuesto, se va a cumplir la palabra cuando el Señor dice, venid benditos de mi Padre, Sí. reciban el reino que ha sido preparado para ustedes. Ok. Pero ¿qué pasa si en vida yo he sido una persona que he rechazado la bendición de Dios, que no he aceptado el camino de Dios? Obviamente, ¿cuál va a ser la respuesta que yo voy a recibir? Sí, claro. La respuesta que la Biblia dice, ¿no? Apártense de mí que no los conozco. Exacto. Entonces, en realidad usted va a decir, ¿en qué ayuda? Bíblicamente no hay ningún dato que nos haga ver que haya una ayuda específica. Exacto. Sí, yo creo, y lo digo con mucho respeto y cariño, sí ayuda a la familia. Perfecto. ¿Verdad? A la familia ya lo hablamos, es grande la ayuda que le da. Pero el alma de la persona que ha muerto, obviamente ya está en la presencia de Dios, y es Dios pues el que puede juzgar. Porque otra cosa importante, mire, a veces nosotros nos volvemos jueces, Exacto. ¿verdad? Muere la persona y ustedes dicen, pero esa persona, ese no está con Dios. Sí, así es. Juzgamos. Y yo creo que ese no es nuestro papel. Así es. O sea, yo podría contar incluso experiencias que he tenido incluso en funerarias, ¿verdad? De cómo en cierta ocasión, en un minuto se lo cuento. Interesante se está poniendo el tema. En una ocasión llego a la funeraria, Claro. y estaba una persona en la entrada de la capilla y me dice, padre, disculpe, ¿usted viene a celebrar la misa de fulano de tal? Sí. Sí. Me dice, no le celebre misa, él no merece misa, ¿En serio? porque él está condenado. Y le digo yo, ¿por qué le dice eso? Ajá. Ah, me dice, porque él se suicidó. Sí. ¿Verdad? Que es un tema. Sí. Él se suicidó y por lo tanto él no... Y le digo yo, mire, ¿quién le asegura a usted que él está en el infierno o Claro. que él se condenó? Entonces, a veces nos volvemos jueces nosotros. Así es. Pero tenemos que comprender que el Señor es el único juez
que conoce verdaderamente el sentir de la persona. Okay. Yo creo que la licenciada Cintia sabe perfectamente cómo, mire, enfermedades, ¿verdad?, mentales pueden llevar a una persona a cometer acciones contra sí mismo sin tener el total conocimiento. Así es. Entonces, no es de que simplemente, yo sé que es un tema distinto, no me quiero apartar del tema. Vamos a hacer algo, padre. Producción, por favor, me anota ese tema para una próxima. Los quiero los dos. Oye, por favor. Con todo gusto. Suicidio. Bueno, entonces, es bien importante, ¿verdad?, el hecho, como decíamos, que como familia, sí, verdaderamente reciben ese apoyo. Y obviamente también entendemos, ¿verdad?, que la oración, las promesas de Dios, que son básicas, verdaderamente nos ayudan a poder ir nosotros comprendiendo el alma, cómo está el alma de nuestros seres queridos. Aterrizando en el tema, vengo entonces y llego a la conclusión. Tal vez no puede ser la indicada, pero sí. El novenario es algo que le puede dar a la familia doliente, más ya no a la persona que está en la presencia de Dios, porque con base bíblica sabemos que Él está ya en la presencia de Dios. Independientemente, y Dios es el único que lo puede juzgar. Independientemente cuál haya sido la pérdida, el deceso o la forma en la que Él ya partió hacia otra vida. No hay duda, Cintia, que el novenario es algo que ayuda en mucho a los seres queridos, a los que quedan. Sí, por supuesto. Recordemos que estamos hablando de los primeros 9 días tras el impacto emocional de la pérdida. Por lo tanto, o sea, como dijimos al inicio, entonces eso reconforta a la familia doliente, eso ayuda, como bien lo decía el padre, a que la persona pueda verbalizar todas esas emociones que muchas veces están reprimidas. Claro. Y a medida que van pasando los días, es necesario que la persona vaya hablando, vaya sacando, porque recordemos que en el duelo, hablar del tiempo no siempre es decir, el tiempo nos ayuda, o como dicen, el tiempo lo cura todo, sí, porque en el duelo muchas veces pasa lo contrario. A medida que el tiempo va transcurriendo, va siendo más fuerte la ausencia física de la persona, como decimos, nos va cayendo el 20 que ya no está. Entonces, en esos duros momentos de aceptación, es necesario el soporte emocional que nos brinda nuestra red de apoyo. Entonces, por supuesto que hace muy bien en el proceso de duelo la tradición que se lleva a través del novenario. Tradición, eso es algo que me llama mucho la atención. Padre, ¿será que en estos tiempos, 2025, estas son tradiciones que se están perdiendo o estamos migrando hacia otras formas de poder llevar también esto? Las redes sociales, ¿será válido también hacer un novenario en línea? Pregunto, claro, o sea. Bueno, tocó para la pandemia. Sí, ¿verdad? Tocó, a su servidor le tocó hacer novenarios en línea. Ok. ¿Verdad? Creo que eso pues todo el mundo lo vivimos. Pero fíjense que es interesante cómo ahora, obviamente las nuevas generaciones lo van viendo desde un punto diferente. Exacto. Sin embargo, los cánones de dolor, de duelo, siempre son los mismos, ¿verdad? Y creo que siempre la ayuda espiritual, la ayuda psicológica, la ayuda de familia, el acompañamiento de la comunidad. Claro. Yo siempre, como hablábamos tras de cámaras, yo siempre he dicho, a veces como iglesia somos un poquito, nos quedamos cortos, ¿verdad?, en el apoyo que debemos de dar. ¿Por qué razón? Acompañamos a la velación, acompañamos al cementerio, claro, ¿verdad? Pero de ahí pues nos despedimos de la familia y nos vamos. Y a veces no tenemos los detalles de hablarle a la esposa, al esposo, a los hijos, tiene razón, cómo van. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde comienza el verdadero duelo, ¿verdad? Cuando llego a casa. Cuando llega a casa, cuando usted ve la ropa del fallecido, sí, todo, porque todo está igual como lo dejó, a diferencia que él ya no está. O en el transcurso del día, cuando ya no recibimos esa llamada. Exacto. Cuando ya vemos que es casi la hora que llegaba habitualmente y ya no llega. Exacto. Entonces, ahí es donde viene el dolor, ¿verdad? Viene ese dolor. Claro. Y ahí es donde creo que redes como esta, obviamente, apoyo, que es muy importante hacerlo, sí, ¿verdad? Yo felicito a Grupo Resurrección por estos programas, porque insisto, a veces nos quedamos cortos, ¿verdad? O sea, acompañamos a la familia, pero ya no hay un proceso de seguimiento. Correcto,
que creo que sí, la licenciada lo está dando y qué bueno, ¿no? Aplausos por eso. Sí, claro, Cintia está muy pendiente del seguimiento de las familias que pues están pasando por algún proceso y como bien dice el padre, hay grupos de apoyo también que ponemos a su disposición. Padre, ¿y es tradición siempre los tamales en los novenarios? Ah, bueno, sí. Fíjese que sí, es tradición, ¿verdad? Más que todo, esa sí es una tradición muy nuestra, porque por ejemplo en Guatemala los tamales se dan en una fiesta, ¿verdad? Sí. Los chuchitos que le llaman. Así es. Pero acá en El Salvador sí es una tradición, ¿verdad? Pero ese solo es el último día, ¿verdad? Fíjese que es interesante. Ajá. Bueno, el último día se comparten los tamales. Sí, claro. Pero ahora me he dado cuenta que ahora durante los 9 días la familia anfitriona, vamos a decirlo, la familia del doliente acostumbra a dar un refrigerio. Correcto. Ahora, es difícil, bueno, es tal vez una crítica, pero hay personas que van más por el refrigerio que por el rosario, ¿verdad? ¿Será que ya para esos días, yo me acuerdo, estaba pequeño, para esos días mi abuelita era mucho del rosario y era de tradición que ella siempre había un novenario y ella estaba presente. Había un grupo de señoras que se encargaban de eso, entonces se volvía tradición. Y ya para el 9º día me decía, hijo, vamos, porque van a haber tamales. Hoy hay tamales. Exacto. Así es que, bueno, interesante todo lo que estamos tocando, el tema del día de ahora. Este tema se expande, no hay duda, Cintia, claro. Yo sé que hay mucho que puede aportar, igual el padre Freddy, pero eso sí, desde ya, por favor, producción, a ellos dos me los incorpora para un próximo tema porque vamos a seguir tocando temas de mucho interés. Hemos tocado el tema del novenario. Padre, ya para despedirnos, ¿qué palabras nos puede dar? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, claro. Insisto, y decirle, ¿verdad?, a las personas, a los seguidores que pues no sabemos cuándo nos va a tocar a todos tener el fallecimiento de un ser querido. Así es. Pero tenemos que comprender que la muerte es parte, diríamos, hasta natural de la vida. Así es. Creo que los que tenemos familiares de mayor edad debemos de comprender que los años son obviamente la mayor muestra que la vida, pues un día, la vida terrenal se nos va a terminar. Pero creo que es importante para la familia el que ese duelo obviamente lo viva, pero que lo viva con bases importantes, ¿verdad? Con bases bíblicas, con bases psicológicas, que pueda comprender que la muerte no es el fin de la vida, sino el cambio, ahora ya no en un estado material acá, sino en un estado espiritual, en la presencia de Dios. Y creo pues que para eso estamos, ¿verdad? Para ayudar, para poder comprender, porque solo aquel que ha vivido la muerte de un ser querido entiende al que ya lo está viviendo. Correcto, Cintia, para despedirnos. Sí, bueno, primero pues dar las gracias al padre Freddy, ha sido muy interesante y enriquecedor este tema y aprovechar el espacio para invitar a todos nuestros seguidores a que conozcan más sobre el acompañamiento que nosotros brindamos como Grupo Resurrección a los procesos de duelo. Y mencionar que tenemos un grupo de apoyo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pero nunca está de más recordarles que estamos reuniéndonos cada 15 días, es decir, un sábado sí, un sábado no, de 9 a 11 de la mañana. Las reuniones las alternamos entre Funeraria Las Flores, Capillas Altamira y el Parque Memorial, y que están todos invitados, independientemente del tiempo que haya pasado de su pérdida, siempre bienvenido para que trabajemos juntos la elaboración de un duelo saludable. Ok, bueno, soy Marlon Colocho y me quiero despedir de ustedes y darle las gracias porque hemos tocado tema muy, pero muy importante. Créame que sin importar la fe, la creencia que usted tenga, lo importante es poder honrar la memoria de nuestros seres queridos. Así es que la invitación es para que nos siga a través de nuestras redes sociales o a través de Spotify puede escuchar este podcast.